Muy buenas, por favor, si pueden tomar asiento las personas que todavía veo yo que quedan por el pasillo. ¿Cómo estáis? Veo yo caritas más descansadas, ¿no? Y con menos calor, que se agradece. Bueno, pues os damos la bienvenida a esta segunda y última ya jornada del Congreso Rota en Clave Feminista. Hoy empezamos incluso unos minutitos antes. Hemos sido muy puntuales y además eso es señal de que tenemos muchas ganas hoy porque, aunque concluimos, quedan 2 mesas por delante con algunas de las mujeres referentes y encargadas de pintar de color violeta y de color verde esperanza algunas de las páginas más negras de la historia de este país. Estamos deseando escucharlas. Pero es que estamos en una provincia, no solamente en Rota, en una provincia donde cada vez cobra más protagonismo, afortunadamente, el feminismo. Y queremos empezar hoy con las palabras de la representante de una asociación también muy activa, la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar, que tiene algo importante que decir, así que pido, por favor, la presencia de su presidenta, de Nerea Jiménez Rodríguez. Muchas gracias, Soco. Bueno, agradecer este espacio primero a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota. Y nosotras queremos presentaros el primer congreso que vamos a realizar en el campo de Gibraltar. Este tendrá lugar el 18 de octubre, será en el Teatro Juan Luis Galiardo en San Roque. Y bueno, abordamos una realidad que es de vital importancia en este contexto que nos encontramos, como es la situación de las mujeres migrantes. El congreso se denomina Acompañamiento y Seguridad de las Mujeres Migrantes en el Estrecho de Gibraltar. Y contaremos pues con ponentes como nuestra compañera Graciela Atencio, que la disfrutamos allí como moderadora, y estará pues allí con nosotras, entre otras muchas profesionales. Abordaremos pues el contexto sociopolítico de las mujeres migrantes, la violencia sexual, bueno, la trata con fines de explotación sexual, y tendremos también grupos de trabajo. Esto será a través de diferentes dinámicas, contaremos con distintas dinamizadoras y abordaremos pues situaciones como el duelo migratorio, la sensibilización comunitaria, también pues el acceso a la justicia y los derechos humanos y, como no, el mercado laboral. Y bueno, también terminaremos con una gran agrupación que hoy también se encuentra aquí, y allí nos llevará pues la comparsa que tuvo este año Marta Ortiz, que es La Valla, ¿vale? También contamos pues con servicio de ludoteca para pues aquellas familias que requieran de ese servicio, y también contaremos con intérprete de lengua de signos. Bueno, os animo a inscribiros. ¿Dónde podéis inscribiros? Pues a través de la cuenta de Instagram de Feministas CDG Campo de Gibraltar. Y bueno, pues que disfrutaremos mucho ese día. Será otro día para compartir, para convivir, y os esperamos allí el 18 de octubre con mucha ilusión. Muchas gracias.
ayer, hemos venido escuchando que es verdad que hemos avanzado mucho, ¿no? Gracias a tantas mujeres luchadoras, algunas no pudieron ni siquiera disfrutar de los derechos que con muchísimo esfuerzo conquistaron. Pero todavía tropezamos a diario con muchos muros que parecen invisibles y que nos condicionan en nuestro día a día. Muchas nos hemos sentido representadas con escenas cotidianas que hemos visto en este vídeo. Las mujeres seguimos relegadas a tareas de cuidados que son desiguales, a salarios más bajos, a techos, a precipicios de cristal, a suelos pegajosos, a todas estas realidades que el feminismo se ha encargado de ponerles nombre, porque los ha sabido detectar, para combatirlo. Ese es el reto que tenemos por delante, transformar la realidad con políticas, con justicia, con mucha sensibilización y con compromiso social. Y de ello vamos a hablar en esta mesa con una mujer que lleva años abriendo camino, que es un referente para nuestras generaciones, para próximas generaciones. Es un placer, Matilde Fernández, tenerte aquí. Y también con Blanca Fernández, que desde la acción de Gobierno defiende la igualdad como eje del servicio público. La moderación estará a cargo de una compañera de Jerez, de Maite Silva. Excusamos a Cristina Antoñanzas por imprevistos de última hora en la agenda. Vuestra es la palabra y que disfrutéis de este debate. Bueno, pues aquí qué impresiona estar aquí, ¿eh? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a empezar con los agradecimientos, como siempre, ¿no? A Diputación, a la Secretaría de Igualdad y a la Universidad de Sevilla, al excelentísimo Ayuntamiento de Rota y, sobre todo, a las compañeras de la Asociación Feministas de Rota por darme la oportunidad de moderar esta mesa con mujeres a las que admiro, a las que llevo admirando mucho tiempo. Matilde es un referente para mí. Y bueno, agradeceros a todos que estáis aquí con nosotros compartiendo este día, ¿no? Como bien dice el nombre de esta mesa, la desigualdad estructural de las mujeres no es algo que podamos analizar aquí en este momento, en un ratito, porque es algo que abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, nosotras vamos a hacer un repasito, pero es algo que llevamos 300 años analizando las feministas. En cada ola del feminismo, del movimiento feminista, ha habido un avance, un retroceso, y ahora yo creo que en este momento estamos en la retirada de la ola, en el retroceso. Entonces, a mí me gustaría que compartiéramos la visión que tenéis ahora mismo de lo que está pasando, ¿no? De lo que llevamos pasando y yo creo que desde el año 2000, desde que empezamos que conseguimos algo muy importante en el año 2004 con la Ley de Igualdad, que hemos ido, pero hay un momento en que todo como que se va cayendo la cascada, ¿no? Y se va volviendo para atrás. Hemos conseguido logros que se han quedado ahí, pero hay otros que o bien se retraen o bien no llegamos a alcanzarlos del todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que habláramos de esto y que diéramos un repaso a lo que está pasando, a lo que está pasando en este momento en nuestro país, pero no solo en nuestro país, en el mundo. Porque por lo que estamos viendo, por lo que vemos todos los días, el retroceso no es solamente aquí. Es decir, las mujeres afganas, cómo estaban y cómo están. Las mujeres iraníes, cómo estaban y cómo están. Las mujeres palestinas, cómo estaban y cómo están. Es decir, el retroceso, y no solamente las mujeres de Oriente, ¿no? Porque en Estados Unidos el retroceso que está habiendo es brutal. Es brutal. En Inglaterra, que se vuelva a discutir la interrupción del embarazo ahora, cuando Inglaterra ha sido el referente para este tipo de cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? Pero no solamente en los derechos de los cuerpos de las mujeres, que es uno de los derechos que no hemos alcanzado todavía. Todavía nuestros cuerpos no son nuestros. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo os voy a presentar un poquito, Blanca. Vale. Yo os voy a presentar un poquito, porque a mí tener a Matilde al lado y no presentarla me parece, y a ti, y no presentaros me parece que no estaría bien, ¿no? Hablarán así cuando tú ya estés en esa franja de las estadísticas que dice más de 74. Y a todos. Yo ya tengo... Tú estás en una franja
que todavía, ¿verdad?, tiene que consolidar. Escúchame, tengo alguna amiga por ahí que no hace mucho le dije, he pasado de ser una joven promesa a una vieja gloria y no me he dado cuenta. Bueno, yo os voy a nombrar y además os voy a nombrar con el segundo apellido, porque yo creo que es importante nombrar a las madres, nombrar a las mujeres, ¿no? Entonces, Matilde Fernández Sanz, psicóloga industrial, política, feminista, ujetista, trabajadora por los derechos de las mujeres, ha ocupado todos los cargos, ministra, diputada, en la Comunidad de Madrid, en todos sitios. Y en el sindicato, que es de donde yo te conozco, mi referente, la lucha por las cuotas, se las debemos a esta mujer. El que en este momento tengamos una ley de paridad fue la iniciadora de todo, con más gente, pero fuiste la iniciadora, Matilde. La pelea que tú has tenido no la hemos tenido que hacer nosotras, ¿vale? Entonces, para mí es un referente y, bueno, yo estaría aquí todo el día diciendo cosas bonitas, pero tenemos que empezar, tenemos que seguir con la mesa. Blanca es otra persona que también viene del mundo sindical, fue la directora del Centro de Diplomado en Trabajo Social, fue la responsable del CITE, del Centro de Información de Trabajadores Migrantes en Ciudad Real, ha sido alcaldesa, diputada en Cortes, ha sido la secretaria la delegada de Igualdad, no, la consejera de Igualdad del Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha y ahora es la delegada del Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Y bueno, ahora ya sí. Bueno, no, vamos a ver, yo tu segundo apellido no lo he dicho, perdón. Morena. Morena. Pues que las madres son importantes, Y bueno, ahora ya sí que te doy la palabra. Tú. Empiezas tú, Matilde, y a oírte. Muchísimas gracias, Maite. Buenos días a todas y a todos. Como se dice aquí, es un honor estar con ustedes, con vosotros. Y cuando Carmen Lanagrán me llamó y me dijo, este año tienes que venir y quedamos en las últimas fechas, le dije, Carmen, escribimos un artículo para ver si lo publica algún medio de comunicación el día antes, 2 días antes del Congreso. Bueno, yo luego no lo cumplo, ¿sabéis? Pero a lo largo de la vida he aprendido que hay que escribir porque si no te invisibilizan mucho más y que hay que hacer el esfuerzo, como hacéis la Asociación Feminista de Rota, de luego preparar toda una memoria y acabar permitiendo que otros y otras que no han estado lo puedan seguir. Bueno, pues le mandé un artículo que no podía pasar de 1000 palabras, donde lo primero que hacía era, como tú has dicho, el reconocimiento, pero dejadme decir que escribía, por si alguien no se percata, estamos hablando de una ciudad de no más de 30.000 habitantes y de una asociación de un ámbito local, aunque legalmente tengáis la estructura que tengáis, trabajando con las mujeres que ya van a hacer el 4º congreso. Eso, para cualquier oteador sociológico, es hablar de profundización en la democracia. Sois una asociación que estáis profundizando desde el feminismo en la democracia, lo estáis haciendo en el terreno y estáis consiguiendo hacerlo con el municipio, que es la administración cercana, la próxima, la que está más atenta a los problemas, pero además con alianzas, trayendo al ministerio, trayendo diputación. Bueno, es una imagen de hacer político perfecto. Y lo tengo que decir por si alguien no se ha percatado. Y como es una pregunta muy interesante, permitidme deciros que lo que he vivido este día y medio, porque ya estoy en temas más sociales, la soledad de las personas, la soledad de los mayores, de los jóvenes, entonces de vez en cuando esto es como un chute, cargar pilas. Y entonces lo que más me ha gustado ha sido desde que empezó Carmen, nuestra conductora, en los contenidos había una liaison, había un enlace, una cadena
de que todas estábamos en el mismo rollo. Todas estábamos entendiéndolo todo. Lo expresábamos de una manera. Nuestra ficha para comunicar la idea tenía un enfoque de ficha, ¿no? Un módulo, un escalón diferente, pero el contenido era lo mismo. Entonces, claro, yo en este artículo partía de decir, pensando en esas personas que están dejando el mensaje de qué pesadas estas mujeres, ya tienen la igualdad, nos quieren amargar, nos la quieren quitar a nosotros los hombres. Pero oiga, que no, mire, las mujeres cargamos, no me voy a meter a hacer de antropóloga, desde luego la Ilustración fue nuestro primer motor y éramos las mujeres los hijos no deseados de esa Ilustración, pero nos agarramos a su declaración de objetivos y decía, los hombres y las mujeres somos iguales, pero es la sociedad la que ha establecido las desigualdades. 18 siglo. Y dice, ha sido la educación recibida la que ha marcado las diferencias. Por lo tanto, lo que tenemos que ir es hacia articular una nueva sociedad. Yo acabaré hablando de eso. Y luego ya hubo un cuarto punto que la fastidiaron, dice, habrá que educar a las mujeres para que alcancen a convertirse en seres racionales y útiles para los factores de progreso y la acción de progreso donde ya estamos los hombres. Bueno, esto se lo podían haber callado, pero eran hombres de su entorno, como diría Marañón, sus circunstancias. Y así hemos vivido y seguimos viviendo con que tenemos que seguir preparándonos. En los primeros años de la democracia, pues tanto en las grandes organizaciones políticas como sindicales, las mujeres estaban acostumbradas a decir, pero ¿cómo vas a venir tú a ocupar un puesto? Si hay que quitárselo a un hombre que ya le hemos preparado y ya lo sabe, ¿va a entrar una mujer que no sabe? Dices tú, bueno, pues aquí hay muchos prejuicios, ¿no? Bueno, con esto me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Si es que llevamos desde el siglo XVIII en esta lucha. Y doña María Wollstonecraft, ella siempre decía en Vindicación de la Mujer que se necesitan objetivos de carácter, la lucha de la mujer es de carácter y de sustento. Y yo eso lo suelo llamar de programa mínimo y de programa máximo. El sustento es el mínimo en la vida cotidiana de las mujeres, donde hay que seguir luchando, y el carácter son las grandes políticas que para mí están naciendo en la Ilustración, y el segundo momento donde cargamos pilas las mujeres fue a partir del 48, muchas mujeres habéis hablado, entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, fue con la aprobación de la Convención, con la población de la Declaración de los Derechos Humanos. Declaración de los Derechos Humanos que a mí me gusta decirlo porque clarísimamente la Declaración de los Derechos Humanos, las juristas me decís si me paso, es la Constitución global del mundo. Es la gran Constitución. Yo creo que los 30 artículos de la Declaración nos lo tenemos que saber de memoria. Y además tenemos que dejar bien claro y trasladar a todo el mundo, por si tampoco se ha percatado, que todas las constituciones del mundo, la española entre ellas, que nacieron después del 50, son constituciones que maman, que han absorbido los derechos humanos. El título primero de nuestra Constitución reparte en sus 55 artículos, reparte los 30 de los derechos humanos. Yo lo suelo decir cuando me hablan de leyes, de no leyes, de que se cumplen. Yo digo, pues hombre, las mujeres con ir con los derechos humanos y con nuestra propia Constitución podemos caminar perfectamente, que en la medida que lo vamos desarrollando estamos siendo legales, estamos cumpliendo con la legalidad. Quien no lo cumple es quien se quiere olvidar de lo que está en los textos legales. Claro. No en los pequeñitos solo, sino también en estos dos grandes textos legales. Y eso es lo que yo llamo como el gran programa de mínimos. Pero tal vez porque soy psicóloga de organizaciones, psicóloga social, como tú decías, porque he dedicado años al sindicalismo. A mí los amigos y las amigas me dicen, a lo mejor eres demasiado pragmática, demasiado concreta. Bueno, pues sí, a mí me gusta siempre aterrizar. Puedo estar hablando de la filosofía, porque soy licenciada en filosofía, de la vieja carrera, que luego te especializabas en psicología. Puedo estar hablando, pero yo necesito acabar taconeando. Y entonces
a mí me parece que uno de los problemas que a lo mejor tenemos, que nos hace ver no tan morado y no tan verde lo que está pasando, tiene que ver con un fallo de las sociedades, que cuando son sociedades con derechos, se creen que los derechos, porque estén escritos en unos artículos de las constituciones, ya por ciencia infusa funcionan. Claro. Y claro, las demócratas tenemos que saber que sin responsabilidades no hay derechos. Eso está en la educación democrática y tiene que estar en la educación de las escuelas. Tienen que reivindicarlo. Esta maravillosa mesa que tuvimos de coeducación ayer, es fundamental el tema. Bueno, la Convención tiene un artículo para hablar de responsabilidades, ¿no? Cuando coges esos 30, pues habla de justicia, habla de equidad, habla de igualdad, habla de seguridad, habla de derechos, habla de responsabilidades. Y Laura, la más joven de todas las ponentes que hemos tenido, de una organización juvenil, nos habló de internacionalismo. Y también la Constitución tiene un artículo que dice, oiga, y ustedes tienen, la Constitución global, ustedes tienen la obligación de divulgarlo internacionalmente, no firmar solo la Convención, no es firmar solo la Declaración y asumir el compromiso de esos artículos, sino también divulgarlo. Y eso, por ejemplo, las veteranas, porque Paca, si digo viejas, me regaña. Digo, las veteranas lo vivimos en nuestro país. De paso que empezábamos a trabajar en pasar todas las leyes. Siempre digo que yo creo que no vi a diputados y a diputadas trabajando tanto en el Congreso y en el Senado como a finales de los 70, principios de los 80, revisando todas las leyes, Código Civil, Penal, Estatuto del Trabajador, Reglamento de Registros, todas las leyes para impregnarlas en el artículo 14 de la Constitución, que es el artículo 1 y 2 de la Constitución Mundial. Bueno, entonces, nosotros trabajamos mucho haciendo ese esfuerzo de impregnar la legislación. Después, ya con la democracia, una de las cosas maravillosas que hicimos pues fue incorporar la igualdad en la democracia y, por lo tanto, en montones de órganos de participación, de codecisión, de compromiso. Y igual que con las leyes, en algún momento ha habido, pues ya que se encarguen otros, ya que las hagan. Yo me dedico a mis conferencias, a mis charlas, a mi trabajo, a mi asesoramiento, a proteger a las mujeres. Bueno, pues hay que estar atento a ese cumplimiento. Y lo mismo digo con el tema de los órganos de participación. Entonces, voy a descender a un ejemplo y luego unos datos, ¿sí? Y luego, ¿quieres que corte ya? No. Sigue. Un ejemplo y unos datos de ese mundo laboral. Yo suelo ir todos los años con el 8 de marzo, a veces a comisiones, casi siempre a UGT, a diferentes de unas federaciones, de los territorios, y el tema, siempre hablando con las compañeras, es, tanto de comisiones como de UGT, mira, Matilde, estamos hasta las narices. Hemos negociado el convenio de nuestra empresa. Hemos ido a negociar un convenio del sector. Pero después tenemos que ir a negociar los planes de igualdad, a veces de sectores que no tienen que ver con nosotros. Y lo que nos pasa, os voy a decir el denominador común de la queja, lo que nos pasa es que nos sentamos con recursos humanos de la empresa o la patronal del sector que han contratado a un despacho de abogados, suelen ir abogados jóvenes, suelen confesarnos que les pagan 25.000 euros. Por eso, nosotros nada, no le pagan a nuestros sindicatos nada por hacer los planes de igualdad, y lo primero que tenemos que hacer es enseñarles. Esto es lo que están viviendo las feministas preocupadas por seguir avanzando en la igualdad, en la empresa, en los sectores, en los polígonos industriales y tal. Y entonces, a mí lo primero que se me ocurre es, pues es que tienen que ir al pleno del sindicato. Digo, tienen que ir al pleno del ayuntamiento, tienen que ir a la Comisión de Igualdad de las comunidades autónomas, tienen que ir al Congreso y al Senado, tienen que informar de todos los planes de igualdad que se han negociado.
que está en la Ley de Igualdad, pero que se ha quedado delegado en dos actores que son los empresarios y los sindicatos. Perdonad por haber descendido, ¿veis? Ya soy yo así. Hablo ¿Por qué? Os lo digo de otra manera, como filósofa. La filosofía del reconocimiento. Yo siempre digo, las feministas hemos utilizado la filosofía del reconocimiento, del triple reconocimiento. El reconocimiento individual. Cuando nosotros decimos que detrás de una mujer que sufre, detrás de una mujer que es acosada, detrás de una mujer que quiere ser ninguneada en las parcelas de responsabilidad de gobierno que ha conseguido o que está, tenemos que estar el resto de las mujeres. Eso es el reconocimiento personal, el reconocimiento individual. Y a todas. Existe el reconocimiento legal, que es todo nuestro trabajo por hacer leyes igualitarias. Pero existe, y yo eso le doy mucho valor, luego vosotras diréis si ya empiezo a chochear, el reconocimiento social. Y para mí es muy importante porque, claro, nos tocó salir de una dictadura a mi generación. Y entonces, al salir de una dictadura, nosotras cuando empezamos a trabajar en el Ministerio de Derechos Sociales, mucho más tarde, antes, en el Instituto de la Mujer, la citó Carmen, con nuestra querida Carlota Bustelo, una grandísima directora y feminista y directora del Instituto de la Mujer, cuando yo representaba la OGT en el órgano, comisiones, estaban diferentes, y nos pusimos a hacer los planes de igualdad. No era solo porque en Europa se estaba ya trabajando así las políticas de igualdad, era porque necesitábamos picotear en todo para cambiarlo. Cambiar la mentalidad de un país hacia un país democrático es tener que decir, y tengo que hacer en educación esto, y tengo que hacer en los agentes de igualdad, y tengo que hacer en cultura esto, y tenemos que hacer una nueva estadística y tal. Los planes de igualdad fueron abrir la puerta morada en todos los sectores administrativos, en toda la sociedad, para cambiar, para conseguir que la sociedad reconociera que la lucha y el trabajo por la igualdad es lo que dignifica la ciudadanía de cualquier país. Una ciudadanía que no puede presumir de calidad de democracia, que no puede presumir de igualdad entre hombres y mujeres y que no puede presumir de una buena redistribución de la riqueza, son una ciudadanía, porque eso lo tenemos nosotros y lo hemos ido conquistando, y como lo hemos ido conquistando y además evolutivamente lo tendremos que seguir conquistando, es lo que nos hace sentirnos orgullosos como ciudadanos de nuestro pueblo, ¿no? Y lo que sufren los pueblos que no lo tienen. Entonces, dejadme decir que yo siento la sensación, y es lo que llevo diciendo últimamente, que además del programa máximo, que desde luego la lucha contra la violencia, las vientres de alquiler, la lucha contra todo tipo de esclavitud, todo el paquete de leyes, la prostitución, todo ese paquete yo lo considero programa máximo porque es tan transformador, es un salto cualitativo en la igualdad tan grande que es evolutivo. Porque, como escribíamos el otro día en un artículo que nos publicó en El País, Elena y yo, pues es que, y tres compañeras más, y además lo hicieron las tres que no quisieron lucirse en el nombre, dejadme deciros que eso es un proceso que implica pacto, consenso con otros, por lo tanto, dejamos plumas nosotros para aceptar plumas de otros para conseguir ese gran objetivo. Yo eso lo considero de máximos. Pero, y ya para cortar y luego, si podemos, hablamos de datos. Dice, ¿qué pasa ahora? Pasa ahora que incluso grandes democracias están deteriorando su democracia. Yo lo digo con frecuencia porque quiero mucho a don Emilio Lledó y he aprendido mucho de ese filósofo y ese lingüística y ese comprometido demócrata. Pues él suele decir, el mundo no necesita líderes absolutos. El mundo lo que necesita es ideas líderes y hombres y mujeres honestos dispuestas a sacarlas adelante. Eso el feminismo siempre lo ha tenido claro. E incluso cuando pecamos de empoderar mucho a alguna de nuestras mujeres líderes, luego decimos, bueno, nos estamos pasando. Esto no es un yo, es un nosotras.
Eso lo tenemos muy claro. Entonces, ahora hay un problema de deterioro de la democracia por muchísimas causas que no vienen a cuento, y entonces es cuando yo digo, es el momento de recuperar que nosotras tenemos muchos órganos de participación en las empresas, en las instituciones, los comités de igualdad de todos los ministerios, en tal, que los tenemos que revivir. La gran cátedra es una líder, sí, pero la sindicalista que se ha chupado horas de negociación para que en algún artículo de cada convenio la igualdad esté reconocido, es otra líder, que nosotras tenemos que empoderar. Entonces, en el 8 de marzo, haciendo una declaración con mi asociación de personas mayores, de mayores en soledad y tal y cual, pues entonces yo recogí la última estadística, que es de este 25. Y dejadme que os diga lo que decía, para dejaros un mensaje de una alianza concreta que deberíamos hacer. Y sectores de actividad. ¿Dónde están trabajando las mujeres en España? En el sector servicios, el 54% de las mujeres. ¿Y dónde están dentro de esa actividad? En 6 grupos de actividad. Eso ya sabéis cómo funciona. Dice, en el sector de la salud, el 78,4%. Es que las asociaciones feministas no tenemos que llamar a la puerta de todas las mujeres que están en la sanidad, que están en el sistema de salud, y pactar con ellas, trabajar en una red de qué está pasando en el sistema de salud y qué tenemos que reivindicar con ellas. Yo, desde luego, hice un folletito para las asociaciones del Pacto Intergeneracional entre jóvenes y mujeres, para ayudar a las mujeres jóvenes a la igualdad en su salario y para que ellas nos ayuden a la igualdad en las pensiones, y en medio, en toda la vida, todos los obstáculos que hay que superar. Pues bueno, fijaros, el 78% son mujeres. ¿Y qué manía tienen ahora por devaluar? Allá donde llega una mujer, aunque sea por oposición a un sector, ese sector empieza a bajar en salarios y en empoderamiento. Dice, técnicos y profesionales de la salud, por lo tanto ya cualificados, de la educación y de la salud, 70% mujeres. Empleadas de oficinas públicas, bueno, servidoras públicas, funcionarias, 68,4%. Y sectores de servicio no cualificado, 64%. Trabajadoras de restaurantes, comercios, 57%. Empleadas de oficinas no públicas, 56%. Bueno, es que nosotras tenemos que acercarnos a todas estas mujeres y decir qué hacemos juntas y qué hacemos entre todas. Y qué hacemos entre todas. Y doy un dato para luego rematar y termino. Y os doy las gracias por el tema. Ahí habéis empezado a hablar del mundo de los cuidados. Yo personalmente, en eso que decían los ilustrados, que tenemos que crear una nueva sociedad, ya en el 20 y digo en el 21, nosotros tenemos la oportunidad, todos los países desarrollados tenemos la oportunidad por la longevidad. Vamos a vivir un porrón de años, con dolor de huesos, pero un porrón de años. Tenemos la longevidad, necesita del desarrollo de la sociedad cuidadora. Yo tengo amigas feministas que me dicen, no hables de cuidados, ya estamos con el rol de lo de siempre. No, hablamos de otros cuidados, una sociedad cuidadora donde los poderes públicos cuidan, donde el hombre cuida, donde la corresponsabilidad se comparte, donde las leyes se hacen para que haya corresponsabilidad, excedencia de unos y de otros y de tal a otro y de horarios y no sé qué y de no sé cuánto. Mirad, el 85% de las personas que cuidan son mujeres. El 22% son inmigrantes. El 35% están en situación de irregularidad y con abusos de horarios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros llevamos 20 años repitiendo la frase de la OIT de que nuestra obligación es trabajar por trabajos decentes.
Bueno, pues donde no hay trabajos decentes, donde hay pobreza, como contaba Rosa San Segundo en la primera mesa, donde hay desigualdad, estamos las mujeres. Entonces, sí a lo macro, sí a todo lo que necesita mucho tiempo de cuidado, porque es profundamente transformador, pero sin olvidar que nosotras tenemos que estar pegadas en la tierra y que nosotras tenemos que estar resolviendo y haciendo el ejercicio de reconocimiento de las mujeres y llevar ese reconocimiento al conjunto de la sociedad. Y así a lo mejor podremos construir incluso una nueva sociedad donde cuidar a lo largo de la vida sea algo que hacen hombres y mujeres y poderes públicos que configuran empleo, calidad de vida y una sociedad más cuidadora, más vivible, más amigable. Y en eso tiene que estar el feminismo de la vida cotidiana, con pico y pala, en el siglo XXI, a partir de este... Bueno, ya lo está, pero quiero decir como un reto del 25 al 50. Me parece algo importantísimo. Amén. Amén. No. Blanca, tu turno, por favor. Yo cada vez que tengo a una delegada del Gobierno, me acuerdo de que un dirigente a mí una vez me dijo, oye, ¿por qué no dejas el Parlamento y te vas de delegada del Gobierno? Y digo, coño, yo de eso no sé nada. Me voy a poner ahora yo a aprender lo de los policías, lo de la Guardia Civil. Deja. Pero yo no soy esa delegada del Gobierno. Yo soy la delegada de la Junta. Bueno, pero igual. Bueno, en cualquier caso, la que ha sido ministra, que dice que no sería capaz. En fin, muchas gracias. Bueno, a ver, me gusta dónde has dejado la pelota votando, ¿vale? Porque a mí me parece que es ahí donde hay que hacer la auténtica transformación social. Durante siglos, las feministas hemos trabajado por la igualdad, entendiendo que teníamos que tener las mismas oportunidades que los hombres y avanzar hacia un horizonte que siempre, secularmente, nos había estado vedado. Era imposible. Cuando empezaron los padres de la Ilustración, pues era imposible pensar que una mujer pudiera ser filósofa, por supuesto política, empresaria o cualquier cosa que se saliera de las cuatro paredes del hogar o como mucho de las cuatro paredes de la escuela. Eso ya en una situación de privilegio. Y efectivamente ese camino lo hemos recorrido y ha habido una auténtica revolución pacífica que ha transformado auténticamente la sociedad como ninguna otra revolución pacífica, yo creo que a lo largo de la historia. Esa ha sido la revolución de las mujeres. Por tanto, primer motivo de orgullo, la primera revolución pacífica de la historia que ha transformado la sociedad. Y eso se lo debemos a ti, a tantas y tantas como tú y a todas las que te precedieron. Entonces, ¿qué nos toca, creo yo? Yo ya voy cumpliendo años, pero ¿qué nos toca a esta generación y a la generación también de los 40 años, ¿no? Que ya somos madres, pero vamos a ser, yo 53, espero ser abuela. A esta generación, ¿qué nos toca, a mi modo de ver? Nos toca hacer una transformación todavía más profunda, que es que los hombres hagan el camino que nosotras hemos hecho, pero a la inversa. Y no me refiero a enclaustrarse en las cuatro paredes del hogar y dejar de salir fuera. No me refiero a eso. Me refiero a que, de alguna manera, se incorporen a los cuidados. De alguna manera, no, plenamente se incorporen a los cuidados desde que son pequeños. Quiero decir, qué importante es cuando tú tienes un hijo y una hija, en mi caso, un hijo y una hija, y cuando son pequeños les das una cocinita y una muñeca a ambos, y una pelota a ambos. Esto parece que es simbólico, pero yo creo que es relevante. Es verdad que habrá niños y niñas que cogerán la pelota, otros que cogerán la cocinita o cogerán ambas cosas. Probablemente cojan ambas cosas. Si desde un principio les educamos a que el ámbito doméstico, al ámbito de los cuidados, le corresponde por igual a ellos que a nosotras, habremos avanzado muchísimo. Pero esto aún nos queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Porque lo vemos en cuanto... a mí me gusta mucho ir a los colegios. Yo debería haber sido docente. Soy trabajadora social, pero debería haber sido docente. Me equivoqué de profesión. Me encanta. Entonces, si vas a un colegio y pasas a las aulas de infantil,
te das cuenta que sus conductas son absolutamente igualitarias. No hay discriminación, por supuesto, por sexo, por raza, por si el niño o la niña es gordito o tiene gafas. No hay ningún tipo de discriminación. Absolutamente igualitarios. Y además ahora en las aulas de infantil sabéis que se trabaja por rincones y trabajar por rincones implica trabajar diferentes aspectos de la socialización y hay una coeducación plena en esas aulas. Cuando empiezas a ver a los niños y a las niñas ya en primaria, en primero, en segundo, ya empiezas a ver diferencias. ¿Esas diferencias son evolutivas e innatas? No. Es socialización pura y dura. Socialización pura y dura. Y que la socialización es absolutamente todo. Es desde cómo te educas en casa, cómo te educan en la escuela, pero por supuesto también todas las influencias que tenemos alrededor que nos van marcando un camino determinado aún hoy, en el siglo XXI, diferente a hombres y a mujeres, a niños y a niñas. Y eso es realmente el cambio profundo que a mi modo de ver nos queda pendiente. Creo que finalizaba muy bien Matilde porque el 85% o el 90% en algunos casos del ámbito de los cuidados lo ejercen mujeres, tanto sin cobrar, quiero decir, desde el punto de vista de la maternidad o del cuidado de personas dependientes, como desde el oficio, ya sea como empleadas de hogar o ya sea como trabajadoras del sistema de ayuda a domicilio, pues el sistema residencial, las viviendas tuteladas. Bueno, pues el ámbito de los cuidados, incluso el formal, no ya el informal, que por supuesto es absolutamente precario, también el formal es muy precario. No es lo mismo el ámbito de la salud, afortunadamente, donde, como en Castilla-La Mancha, el 90% del sistema de salud es público, el privado es muy pequeño, pues lógicamente los salarios son igualitarios, en la medida en que cada día hay más mujeres, porque la enfermería ha sido mayoritariamente femenina a lo largo de la historia también, pero ahora ya la medicina empieza a ser también mayoritariamente femenina, pues obviamente ahí no hay brechas, ¿no? Al menos formales, salariales, no las hay, hasta que empezamos a tener jefaturas de servicio o directoras y directores de hospitales. Ahí empieza, pero ahora hablaremos de esa segregación vertical. Yo ahora hablo de la segregación horizontal, que me parece que es la más difícil de ver para la sociedad, pero es la más profundamente injusta, porque finalmente los sectores más precarios de este país son ocupados de manera inmensamente mayoritaria por las mujeres. Pero si hay algún sector esencial para la vida, es el sector de los cuidados. La humanidad puede sobrevivir sin industria, sin minería, sin hostelería, sin turismo. Puede sobrevivir sin administración incluso, por supuesto. Pero no puede sobrevivir sin los cuidados. Sin los cuidados no hay siguiente generación. ¿Y por qué la función social más importante de la humanidad, sin embargo, es quizá la menos valorada? ¿Por qué? Porque la hacemos nosotras. Porque la hacemos nosotras y porque nos han dicho, ese es vuestro lugar, ese es vuestro desarrollo, ser madre es lo más importante en la vida de una mujer, ser buena y una buena cuidadora es lo más importante en la vida de una mujer, pero ya me voy yo a buscarnos las habichuelas, que como soy yo el que busca las habichuelas, pues ya las reparto a mi interés, ¿no? Es muy simplista, esto lógicamente ha habido una evolución brutal y no se puede decir así de simple, pero para que nos entendamos, esa ha sido la configuración de la historia a lo largo de los siglos. Por tanto, la revolución pendiente, que yo creo que es efectivamente donde estamos en riesgo, estamos absolutamente en riesgo porque hay una reacción pendular a que esto no se produzca y unas resistencias brutales que antes eran encubiertas, pero que ya ahora están organizadas en redes sociales, en partidos políticos y bueno, pues con claros altavoces, especialmente en las redes sociales, que es lo que más les llega a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay una reacción brutal ya teorizada, sí, y práctica, que está calando en las mentes de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esto me preocupa mucho, porque no hemos alcanzado lo que nos faltaba. Mirad, tenemos la igualdad legal, gracias a Matilde y a tantas y tantas como ella. Tenemos la igualdad formal también, gracias a su trabajo, pero no tenemos la igualdad material. Si tú analizas el mercado laboral en España,
ves que, bueno, pues depende de la estadística y qué criterios se tengan en cuenta y qué comunidad autónoma, pero aproximadamente, por hacer tamaño, o sea, hacer una cosa homogénea, estamos hablando de que el salario entre las mujeres y los hombres, la masa salarial, hay una diferencia de un 20%. Es decir, las mujeres cobramos de media un 20% menos que los hombres. 400 euros menos de media que los hombres. Claro, cuando llegamos a la edad de jubilación, hoy en España hay una diferencia también media de 500 euros entre la pensión de los hombres y la pensión de las mujeres. Eso es porque ¿Perdón? Un 32%. Un 32%. 500 euros, 520 y tantos euros, dependiendo de la estadística. Claro, el otro día voy a interrumpir un poco para que veamos a dónde quiero ir. El otro día, no veo nunca la televisión, no tengo tiempo, pero el otro día me pongo, creo que fue Más vale tarde, ¿no? Más vale tarde, un programa de televisión por la tarde, efectivamente, y están hablando de por qué hay tanto machismo en este momento entre los hombres jóvenes y por qué la ultraderecha tiene tantísimo. Sabes que hace unas semanas salió que Vox está disparado y la ultraderecha está disparada en intención de voto, especialmente en el fragmento de 18 a 30 años, especialmente entre los hombres. Entonces, le entrevistaban a un sociólogo que yo creo que no tenía mucha idea, pero me dejó pensando, y no sé ni qué sociólogo era, ¿vale? Y salía, claro, es que hay que entender que los hombres jóvenes, hay un fenómeno ahora que no nos hemos dado cuenta. Digo, a ver qué fenómeno no nos hemos dado cuenta. Un fenómeno ahora que no nos hemos dado cuenta, que es que las mujeres titulan más y con mejores notas que los hombres. Digo, que no nos hemos dado cuenta de este fenómeno, que es nuevo. Un 60%. De las titulaciones universitarias, decía el muchacho con toda su ingenuidad, un 60% de las titulaciones universitarias son mujeres. Entonces, las mujeres jóvenes están accediendo a mejores puestos de trabajo que sus compañeros. Como están accediendo a mejores puestos de trabajo y están mejor pagadas que sus compañeros, esto justificaría el por qué ellos sienten que su parcela de privilegio está siendo atacada y, efectivamente, por eso votan a la ultraderecha. Digo, o sea, ha estudiado muchísimo este muchacho. Se ha quedado a gusto, se ha lucido, en fin. Bueno, imaginaros por un momento que fuera verdad. Imaginaros por un momento que las mujeres jóvenes accedieran a mejores empleos y estuvieran mejor pagadas. Vamos a pensar que era cierto lo que nos decía. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a darle un voto de confianza. Espérate que sean madres. Solo hay que esperar a que sean madres. Ahí empieza la brecha. ¿Y por qué esos jóvenes, ya veréis cómo no se van a volver feministas, cuando se den cuenta de que sus compañeras, que han empezado con un trabajo mejor que ellos, se acaban quedando atrás? Porque eso lleva pasando toda la historia, pero es que desde hace 20 años ya el 60% de las titulaciones universitarias son de mujeres. Ya las mejores calificaciones son las de las mujeres. Ya hace 2 décadas de esto. Y, sin embargo, inexorablemente vemos cómo la brecha laboral, tanto de masa salarial como en otros aspectos, sigue estando ahí. Se va reduciendo muy paulatinamente. ¿Por qué? Porque los cuidados son nuestros. Porque la mochila es nuestra. Y esa mochila debe ser nuestra y vuestra. Estáis pocos aquí. Y vuestra. Y de los poderes públicos. Porque si hubo un salto cualitativo importante en esto de los cuidados, hay que recordar que lo dio el gobierno de Zapatero con la ley de dependencia, que no será perfecta, pero fue un salto cualitativo. Ya de entrada se puso a cotizar a cientos de miles de mujeres en nuestro país que no habían cotizado nunca, que no iban a cotizar porque no iban a tener la oportunidad y, sin embargo, sí trabajaban y sí habían estado trabajando toda la vida e iban a continuar trabajando toda la vida, ¿no? Por eso yo creo que es la revolución pendiente. Si nos vamos a cualquier estadística, lo vemos. Hombres y mujeres directivos en este país, me da igual de empresas que de partidos políticos, que lo que sea. Absoluta minoría. No voy a dar porcentajes porque yo creo que no hace falta, porque además son efímeros, se nos van a olvidar, pero somos absoluta minoría. Nuestro partido político, las que estamos aquí, yo creo que nos gusta un poquito el PSOE, ¿no? Un poquito. No vamos a criticar a otro, vamos a criticar al nuestro. Que nos Protección gusta. de datos.
Pues sí, el nuestro, el más feminista, es cierto, el que ha hecho las grandes transformaciones sociales, el que gracias a Matilde y a tantas como Matilde hemos conseguido imponer las cuotas, que hubo que imponerlas, porque nuestros compañeros no querían. Recuerdo perfectamente una anécdota que no hace más de un año, que nos encontramos por Cuenca unas cuantas compañeras, alguna senadora, en aquel momento yo era consejera, bueno, íbamos unas cuantas a algún evento, no me acuerdo exactamente, aquí nos encontramos al alcalde histórico de Cuenca, alcalde socialista histórico de Cuenca. Y a mí me saluda, hola Blanca, educadamente, porque no tenemos mucha confianza, pero a la compañera Carmen le dice, bueno, Carmen, ¿que nos vais a dejar a los hombres? Ah, que nos vais a dejar. Hermosa. Pero lo bueno fue la respuesta de Carmen. Lo bueno fue la respuesta de Carmen, que dijo, coño, la mitad. No hizo falta más. Bueno, pues aún nuestro partido tiene una igualdad formal. Y hablo de nuestro partido porque es una estructura, como pueden ser las estructuras que conforman las empresas o que conforman las entidades, ya sean los sindicatos como las entidades empresariales. Es una estructura finalmente masculinizada que, aunque está intentando cambiar, sigue estando masculinizada, sigue viviendo en su mundo de privilegios, y ahora explicaré por qué lo digo. Y seguimos nosotras siendo cuota. Y la cuota es un instrumento, pero nosotras no tenemos que ser cuota. No sé si me explico. Cuando hay una renovación en las listas, ¿dónde se producen esas renovaciones normalmente? Las mujeres. Hace muy poco tiempo presenté un libro de una compañera que se llama Ángela Paloma, y entrevistó, en ese libro era un ensayo, que salió de la entrevista de muchísimas diputadas, senadoras y otros cargos, alcaldesas, por toda España, ¿no? De todos los partidos políticos. Y bueno, pues lógicamente ellas coincidían, la inmensa mayoría, excepto una, que yo dije, esta mujer, ¿dónde vive? Una del PP, que es Beatriz Fanjul, no voy a decirlo muy alto, que decía que todo era perfecto y que su partido era súper igualitario. Pero bueno, el resto de las del PP reconocían que no. Bueno, al final del libro, ella, Ángela Paloma, se toma la molestia de ver cuántas diputadas y senadoras han repetido en relación a la anterior legislatura. La minoría. Mientras que la mayoría de los hombres habían repetido. Eso a ellos les permite hacer una carrera política y nosotras seguimos siendo cuota. El pico y pala. Lo hay que hacer. Pues esto que pasa en el partido más feminista de España, porque lo es, pasa en el conjunto de la sociedad, pero peor. Las grandes empresas multinacionales, ¿cuántas directivas hay? Las que hay son para cumplir con la ley de igualdad, pero con poder real. Un día analicé datos, me sorprendió, esto sí que me sorprendió, y ahí sí que tenía razón el sociólogo este que decía yo el otro día. Me sorprendió mucho ver cómo las licenciadas en Bellas Artes, ahora graduadas y graduados en Bellas Artes, titulan igual más mujeres que hombres. Y es cierto que desde hace unos años se empezó a observar un fenómeno, que ellas empezaban con carreras más exitosas, pero igualmente cuando llegaban a la maternidad caían sus carreras. Bueno, pues esto le tenemos que dar la vuelta a nosotras. Le tenemos que dar la vuelta haciendo pedagogía. Porque si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras. Y además esa reacción que tenemos organizada, que generan líderes de opinión en este momento y que se están poniendo de moda entre nuestra juventud, acompañados además con determinada moda, música y estilo de vida que va cosificando otra vez extremadamente a las mujeres, ¿no? De manera extrema, estamos en auténtico riesgo de retroceso, en auténtico riesgo de involución. Yo veo con mucha preocupación cómo ahora hay Instagramer y hay chicas vendiendo las bondades de ser la típica cuidadora y ama de casa. No sé si os recordáis, seguramente más de una vez habíais visto esta guía de la buena esposa y la buena ama de casa que hizo Pilar Franco, creo que era Pilar Franco, ¿no? Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera.
Bueno, pues, ¿Decía Franco? no, Pilar Primo de Rivera. Por favor, doña Pilar. Doña Pilar. Esa guía tan bonita. Donde hicimos la sección femenina de las mayores. Esa guía tan bonita que era graciosa, porque imaginaos en aquellos años que aparecía una señora con los pelos así peinados, con una falda por aquí y con una aspiradora. Digo, ¿cuántas aspiradoras habría en los 50 en España, no? Bueno, pues esa señora con la aspiradora que decía que cuando llegara su marido con todas las preocupaciones, porque venía muy preocupado y aguantando mucho estrés y mucho ruido, que por favor silencio en casa cuando llegara y que todo sonrisas, ¿no? Pues esa teoría de Pilar Primo de Rivera, en la sección femenina, hoy la estamos viendo rebozada de modernidad, la estamos viendo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en distintas redes sociales, con alcance y con cierto éxito. Afortunadamente, las mujeres jóvenes están muy empoderadas, lo tienen muy claro, pero generan dudas, ¿eh? Generan dudas. Por tanto, yo creo que tenemos que estar muy fuertes, muy convencidas de que somos muy necesarias. Tenemos que hacer algo absolutamente imprescindible, que es incorporar a mujeres jóvenes. Yo lo lamento mucho. A mi hija no la he convencido de que sea capaz, de que venga. No he sido capaz. Pues las necesitamos a ellas. Porque ella, tú, vas a llegar y tú vais a llegar a las chicas jóvenes, nosotras no. Nosotras somos las madres, somos las abuelas. No estamos de moda. Os tenéis que incorporar con muchísima fuerza. Con sensatez, con pedagogía, diciéndole a ellos que no queremos quitarles nada, que queremos entregarle una parte del mundo de la que no han podido disfrutar también. Y lo digo desde la honestidad, que les queremos coger de la mano y compartir el mundo de la vida en igualdad. Punto. Es lo que queremos. Punto. No queremos nada más. No les queremos nada malo. No queremos que sufran lo que nosotras hemos y seguimos sufriendo. No queremos eso para nuestros compañeros los hombres. Por eso quiero finalizar con esto, ¿no? Esta primera parte de la intervención, no sé si definitiva. Bueno, sí, tenemos poquito tiempo, pero bueno, algo más. Con algo esa más tarea, hay, algo más hay, con esa tarea de la incorporación. ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, ahora queda ponerlo en práctica. ¿Cómo lo llevamos a efecto? Porque, claro, Haciendo la lista, por ejemplo, que me corrijan. Yo pensé que incluso no teníamos en este momento en vigor un plan de igualdad. Pero el Gobierno de España tiene un plan que acaba en el 25. Sí. Esto hay que evaluarlo. Pongámonos a evaluarlo. E intentemos publicar lo que se ha avanzado. Porque también tenemos que cuidar de que los avances se conozcan. Por ejemplo, cuando has puesto tú algunos ejemplos, a mí me enfada mucho dos gestos que ya tuvo antecedentes, pero voy a poner del Gobierno actual. Que las feministas hacemos cosas que criticarle. Bueno, pero hay dos cosas. El complemento de pensiones, por eso de que tenemos hasta hace 4 días un 34, ahora somos un 32. España es uno de los países que acorta distancias con Europa, porque hay también y entonces nosotros vamos recuperando al 30, que es como promedio de Europa. 30 en Europa. Nosotros estamos en el 32. Con los últimos complementos de pensiones. Y a veces las mujeres no valoramos esto. Pero es como cuando pusimos en marcha en el siglo pasado las pensiones no contributivas. Pero si fueron 800.000 mujeres que habían trabajado y no habían cotizado por ellas, que tuvieron esa puñetera porquería de 400 pesetas, pero era incorporarlas en niveles de protección. Nosotros tenemos el salario mínimo, la subida del salario mínimo interprofesional, como el porcentaje de mujeres en torno a un salario que está alrededor del salario mínimo interprofesional o justo en el salario mínimo interprofesional, subir eso, convertir eso importante en una negociación es mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Está clarísimo. Es que aquí guapas influencer hay pocas, desde luego en el feminismo ninguna. Pero ¿Alguna? Sí, bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero Europa tiene también una estrategia 2025
Si es que nos tenemos que sentar con todas las europarlamentarias y decirles cómo van a evaluar ustedes, qué información necesitan de España, qué de Bélgica, qué de Francia. Vamos a hacer un buen documento en Bruselas que diga el siguiente plan, qué prioridades, qué ejes, qué objetivos tiene que tener. Yo lo llamo el feminismo del pico y la pala, pero es que es el feminismo. Pero Matilde, el feminismo. Hay otro elemento que yo lo veo. Bueno, perdóname. Sí, no, y para ahondar en lo que tú decías, que yo he hecho el paso, ¿no? De la brecha en salarios y la brecha en pensiones. En medio es una nueva sociedad de corresponsabilidad de todos, ¿eh? y de poner en valor a la ciudad que cuida, a la sociedad que cuida. Esto nuestra amiga Victoria Camps tiene unos trabajos maravillosos y nuestra querida amiga Ángeles Durán tiene también unos trabajos sobre lo inteligente que es hacer unos buenos procesos sobre la ciudad cuidadora. Pero claro, hay que poner en valor también los pasos. Yo visité al sindicato y al gobierno sueco a principios de los 80, cuando pusieron en marcha la excedencia de hombre y mujer igualitaria. Claro, los compañeros y compañeras en la LO, que es el sindicato mayoritario sueco, decían, no te lo creas, Matilde, aquí quien va a cumplir el objetivo de coger los hombres la excedencia es la administración. Dice, Volvo, por poneros un ejemplo, ahora ya no es, ya solo es sueca en camiones, no en coches, que lo ha comprado la Ford, como se nota que vengo de la industria, y dice, Volvo ya ha hecho campaña, ya ha dicho, si usted quiere llegar a ser ejecutivo en Volvo, no se le ocurra coger la excedencia. ¿No? Claro. Entonces, hay que estar trabajando tanto en ese tema y verbalizando los avances. Ahora cada vez en nuestro país hay más hombres que ya no dicen es que yo cobro más que tú, etcétera, etcétera, y ya los estudios nos van dando pues cómo hay que seguir hacer un planteamiento, aunque todavía entre un 80 y un 90% las mujeres piden excedencia o piden reducción de jornada. Sí. Y está muy claro que ahora ya no es solo para cuidar a los hijos, ahora es para cuidar a la familia, padres, claro, a la dependencia de sangre y adjunta. Pero para no tomar llamada, a mí cada paso que damos tenemos que intentar que se conozca, y por eso pongo el ejemplo. ¿Por qué se habla de otras cosas? Bueno, se va a dedicar no sé cuánto, tales aeropuertos se van ahora a modernizar, no sé cuántos millones del New Generation y del Interreg. Y tú dices, el New Generation, el Interreg. Y dice, ¿y cuántos cuidadores cuidando? Y cuidando bien y con buen salario y formando a la gente. ¿Y cuánta gente inmigrante viene ya con un precontrato de trabajo? ¿Cuándo lo haremos de una vez y viene preparada y entra automáticamente en una escuela donde las propias mujeres forman y preparan para determinados temas? Esto es toda una tarea que tenemos que hacer y tenemos que seguir tejiendo, poniendo en valor, el seguir caminando, el seguir transformando, porque entre nosotras estamos en la guila. Esto ya es mejor que el Real Madrid y el Barcelona, con perdón para los del Betis. Estamos en la liga de los superguay. Y el feminismo está en la gran transformación de la sociedad. Y avanzar en la igualdad es la gran... y en la democracia, porque no hay igualdad sin democracia y no hay democracia sin igualdad. Y eso es una tarea tan tremenda que, ¿os acordáis cuando decíamos aquello? Si te vas a ir porque estás cansada, avísalo para que otra ocupe tu lugar y recoja esa antorcha. Nosotros tenemos que volver a ese trabajo de yo no dejo vacíos, yo no dejo huecos, porque estamos en una tarea transformadora. Y cada cosa que hacemos en este país, no sabéis lo que sirve a los países que hablan nuestra lengua, a toda América Latina. Mirad, yo me acuerdo, un poquito de frivolidad, yo me acuerdo cuando hicimos en el Ministerio de Asuntos Sociales, Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer, y el malagueño, Hay los nombres. No, espérate, decírmelo, amiga, soplarme, Magdi Martínez Solimán, el director de la Juventud, la campaña de Póntelo, Pónselo. ¡Buah!
Esa fue revolucionaria. Ahí aprender yo a saber lo que era eso que decían los hombres, dice, va con el sueldo que me machaquen, bueno, pues vale, va con el sueldo. Entonces, cuando yo viajaba a ver a los españoles fuera de España, para ver sus necesidades, por ejemplo, para adaptar la pensión no contributiva a los emigrantes españoles y tal y cual, es que todos los medios de comunicación y todas las organizaciones juveniles y de mujeres estaban, no, hay que hacer una rueda de prensa, tenemos que contarlo de póntelo, pónselo. Era pedir a todas nuestras organizaciones ese tema. Dice, como ya nos han partido la cara a vosotros, ahora nosotros ya reproducimos esta campaña, pero no sabes lo importante que es. Lo importante, luego en un país se preocupaban más de las enfermedades venéreas, es decir, de la mirada sanitaria. En otros eran los embarazos no deseados de adolescentes, o otros eran toda la mirada. Pero cada vez que en España hemos hecho, a lo largo de nuestra vida democrática, hemos hecho algo que ha sido mejorar, eso ha sido muy útil. Por favor, que nadie porque puede sonar a paternalismo y nada de eso quiero yo. Pero hemos servido a otros países que a lo mejor necesitaban un impulso y una ayuda. Y como luego vamos a tener a Paca hablando, que es la mujer que más sabe de paz y de todo lo que le pasa al mundo, dejadme, como he sido presidenta de España con ACNUR, dejadme deciros una cosa. Las mujeres, no intentemos invisibilizar a tantas mujeres. A veces hablamos de las afganas y de las ucranianas. Dejadme deciros un dato. ACNUR se crea al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo crea Naciones Unidas, porque había 40 millones de desplazados y refugiados fruto de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vimos la solidaridad de Canadá, bueno, yo lo digo como si estuviera allí, no estaba allí en ese momento, pero me lo he leído y lo he ido a contar a las universidades. Cuando vimos los pegamentos, pero lo que hizo Estados Unidos con los judíos, lo que hicieron otros países intentando hacer un desplazamiento cercano para luego volver a su país, fuese Polonia, fuese Hungría, etcétera, etcétera, hay un papel escrito que dijimos, bueno, dentro de 5 años ya no existe ACNUR, porque se habrá resuelto el problema, pero luego vino Checoslovaquia, ¿verdad? Luego vino estos soviéticos que vinieron a liarla, pero luego todo el mundo. ¿Sabéis cuántos desplazados y refugiados hay en este momento atendidos por ACNUR y sabiendo quién es quién cada uno de ellos? Camino de 123 millones de seres humanos. De forma significativa, niños y niñas, y de forma significativa, mujeres. Entonces, que no se nos olvide ninguna. Que no hagamos famosas e importantes y prioritarias a las ucranianas, que sí, a las palestinas, a las afganas, que sí, pero que no nos olvidemos de Sudán y que no nos olvidemos de todo el mapa de África, que no nos de los rohinyas en Bangladesh y en Birmania. Yo digo Birmania porque Myanmar, eso no lo estudié yo en geografía, es un país nuevo, etcétera, etcétera. Por favor, pensemos que cada cosa que hacemos en este país, las feministas, es muy útil para las mujeres y para las feministas de todos los países que hablan castellano, que hablan español. Bueno, pues ya me están avisando de que tenemos que nos quedan 10 minutitos para terminar. ¿Sí? Y sí, tenemos 10 Tengo minutos. la sensación de que estamos aburriendo hablando tanto y dice que nos quedan 10 ¿Estamos minutos. aburriendo? Venga. Yo creo, ¿Hay alguien que ha dicho que sí? yo creo que no. Yo creo que no, que las compañeras están disfrutando como yo esta mesa, porque yo os aseguro que la estoy disfrutando. Vamos. Yo creo que también nos enfrentamos en este momento. Es que es transversal. El momento que estamos viviendo es absolutamente transversal al feminismo, a la democracia. Es una amenaza para muchísimas cosas, para la lucha común o el progreso común de la sociedad. Hoy prima, o se está poniendo de moda, todavía no prima, pero está ganando mucho espacio, prima el individualismo, la reacción a los las progres, el feminismo es el mayor ataque contra los hombres, prima ¿cómo decir? Lo políticamente correcto ya no está de moda.
Yo no sé nunca, no he sabido nunca qué es lo políticamente correcto, ¿vale? Pero bueno, ahora para decir cualquier barbaridad o insultar a cualquiera porque piense diferente a ti, pues se le puede decir, lo deshumanizas primero y luego ya puedes hacer lo que quieras con él. Estamos asistiendo a eso, que es un poco lo que pasó hace 100 años en Europa. Estamos en el principio, yo creo, de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que lo que ha dicho Matilde es esencial, porque es verdad que finalmente nosotros vivimos en un mundo de privilegio, donde quedan muchas cosas por hacer, pero no hay comparación con lo que está pasando en buena parte del planeta, en la mayor parte del planeta, ¿no? Pero también tenemos que establecer muchas alianzas. Y el feminismo no tiene que reñir más. Estúpida. No tiene que reñir más. Chicas, lo siento, no hay que reñir más. Porque esto no os imagináis el menoscabo en la imagen que tenemos ante la sociedad. No os lo podéis imaginar. No entienden nuestros debates, la mayoría de la gente no los entiende. Y daros cuenta de que en el año 2000, en el año 2020, cuando la pandemia, ¿os acordáis que las movilizaciones eran brutales? Sí. Hemos tenido las mayores movilizaciones feministas, no solo en Madrid o Barcelona o grandes ciudades, en ciudades pequeñas como la mía, que además es conservadora hasta el extremo, se movilizaban muchas personas y también conservadoras se movilizaban. Y ahora mismo no hagas ninguna movilización feminista que no te acude nadie. En ciudades pequeñas, ya no hablo de Madrid o Barcelona, que hay gente para todo, ¿no? Hemos perdido apoyos. Tenemos que volver a ser atractivas. Y para volver a ser atractivas no es condición suficiente, pero sí es obligada la unidad. Entonces, yo creo que debemos pactar la agenda. Y pactando la agenda empezar a hacer pedagogía y enfrentarnos al verdadero enemigo. Y no digo adversario, digo enemigo. No hablando de personas, sino de ideología que tenemos enfrente. Porque es un auténtico riesgo para la democracia, para la libertad verdadera y, desde luego, para la igualdad. Para la igualdad entre mujeres y hombres y para la igualdad entre seres humanos. Totalmente de acuerdo. Yo veo que esto es una tarea pendiente nuestra, que no la puede hacer nadie por nosotras, y si queremos avanzar también tenemos que ser un poco autocríticas. Lo siento. Organizarse en lo pequeño. Pues yo creo que con la aportación que ha hecho Blanca en este momento, creo que nos tenemos que quedar con eso, con las alianzas entre mujeres que siempre han funcionado, el pacto de mujeres. Es cierto que nos atacan, es cierto que tenemos compañeras de lucha de toda la vida que ahora mismo nos están increpando. Sí, pero que nosotras no nos Pero que increpamos. nosotras Formación deberíamos hacer un análisis más, no sé, dando como cariñitos, sí, más tranquilo. Más tranquilo. Y bueno, sí, es cierto que hemos dado algunos pasitos atrás, que no podemos confundir igualdad con diversidad. No lo podemos confundir. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que la diversidad es individualista, es diversidad de cada uno de nosotros, que todos somos diversos, Claro. pero que la igualdad es comunitaria, Claro. que la igualdad es para todos. Entonces, ahí yo creo que donde tenemos que poner el acento ahora mismo es en diferenciar igualdad de diversidad y no empezar a oír cantos de sirena de decir, es que yo soy diversa, es que yo también soy diversa, yo Claro. soy distinta y diversa Todas de las cada mujeres uno. somos diversas. Es que somos Claro. diversas todas, Claro. pero todas somos iguales. Claro. Y todas estamos atravesadas por la misma desigualdad estructural, porque desde que nacemos nos ponen un pendientito. Y en la India, en una ecografía, esto que dicen que el sexo no importa, cuando te hacen la primera ecografía, si es una niña, que ellas lo ven, esa niña no llega a nacer. Pero si Y lo está explicamos viendo- así, perdóname, si lo explicamos así, lo entiende todo el mundo. Sí, chicas. Yo Sí. creo, Sí. Blanca, yo creo Sí, que tenemos chicas, que hacer sí. pedagogía, ¿eh? Sí, hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo que tenemos que hacer Sí. pedagogía. Y yo creo que nosotras, que, bueno, que estamos ahí, que estamos con compañeros todos los días, a los compañeros le tenemos que decir que ellos se tienen que incorporar a nuestra lucha. Sí.
pero no desde la visión patriarcal que tienen ellos, sino desde la visión igualitaria que tenemos nosotras. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se incorporen todos los hombres que quieran, pero en igualdad, no en diversidad. No, claro, Y ahí, claro. y ahí lo dejo. Y yo creo que ahí vamos a dejar el debate ya, vamos a cerrar la mesa y nada, muchísimas gracias a las dos porque han sido geniales, ¿eh? Geniales. Geniales. Muchísimas gracias, nos ha encantado. De verdad se nos ha hecho muy corto, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una breve pausa de 15 minutitos. Son las 11 menos 4 minutos, vamos a dejarlo ahí cuarto, pero ahí cuarto, todos y todas, por favor, sentadas para el conversatorio que tenemos, que va a ser muy interesante. Gracias.